Bueno, esta noche venimos con un tema que puede llegar a ser un poco confrontante y el título es ¿A cuál reino? Acompáñenme a Santiago capítulo 3, versículo del 9 al 10, que dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aperturamos la prédica de hoy preguntando: ¿a cuál reino perteneces realmente? Bueno, ya vamos a irlos llevando poco a poco a este mensaje en esta noche, pero ese interrogante, ¿a qué reino o a cuál reino nosotros pertenecemos?, nos está enseñando que el ser humano siempre ha tenido una dualidad en su vida, o dos caminos. Desde el mismo momento de la creación, cuando Dios puso al primer hombre y a la primera mujer en el huerto del Edén, fue preciso en darles una instrucción a ellos. Les dijo: todo lo creado les pertenece a ustedes, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese árbol no lo pueden comer. Así que les dio a ellos la capacidad de poder elegir el camino que ellos quisieran tomar. Esto se ha conocido como albedrío, que es la libertad de nuestro pensamiento y la libertad o la capacidad de poder elegir o de poder decidir. La pregunta es: ¿todo en la vida depende de esa dualidad? Siempre nos vamos a debatir entre dos pensamientos, entre dos caminos, entre dos decisiones en nuestra vida. Permítame llevarle a Deuteronomio capítulo 30, el verso número 19, dice así, Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí viene la palabra: escoge pues. ¿Qué nos invita a Dios? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y quisiera cerrar esta pequeña introducción diciéndole que aunque la dualidad siempre estará presente en nuestra vida, Dios espera de nosotros algo que se conoce como coherencia. Para la psicología, la coherencia es la alineación armónica entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. No sé si alguna vez usted se ha sentido que usted vive en tres personas diferentes. Como que pensamos una cosa, decimos otra y hacemos lo contrario, ¿no? Entonces uno dice: pero ¿por qué terminé actuando de esta manera si esa persona no soy yo? ¿O por qué tuve que tomar, o por qué finalmente decidí esto si no era lo que yo quería para mi vida? Alcanzar esa coherencia no es tan sencillo. Necesitamos alinear estos tres aspectos de nuestra vida. ¿Cómo se pueden lograr? Lo primero que necesitamos hacer es que cada uno de nosotros necesitamos hacer tres cosas interesantes. Lo primero, comprender nuestra constitución. ¿Cómo estamos hechos? Comprendernos de qué estamos hechos. Comprender por qué actuamos de esa manera, por qué no hay esa coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos, porque a veces uno siente que hay personas que más fácilmente pueden alcanzar esa coherencia y otros que más difícilmente la pueden alcanzar. Segundo, ¿qué manejo debo darle entre lo que pienso, digo y hago? Y lo tercero, ¿qué tan significativos son los resultados o las consecuencias de no alinear lo que pienso, lo que digo y lo que siento? Querida, es todo tuyo el mensaje. Dios los bendiga. Bueno, hoy vamos a tocar exactamente 3 puntos que nos van a ayudar a comprender que, teniendo referencia a quién pertenecemos, eso define y refleja lo que realmente hay en ti. Vamos a empezar a hablar sobre el reino de Dios. ¿Listo? Vamos a vernos a nosotros como embajadores del reino de Dios. Cuando tú eres embajador de un país, de una tierra en específico, cuando tú vas a otro país, tú pretendes representar la tierra que estás representando. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, pensémonos como embajadores del reino de Dios. Teniendo en cuenta eso, vamos a tocar 3 puntos. El primer punto es que la pertenencia al reino de Dios define nuestra identidad. Vamos a empezar a desglosar el versículo inicial, que era Santiago 3, del 9 al 10, si puede en pantalla. Bueno, vamos a empezar a desglosarlo poco a poco en esos 3 puntos para poder entender mejor el enfoque del mensaje. Primero dice: con ella bendecimos al Dios
y al Padre. La palabra Padre no solamente habla de la relación que sabemos que tenemos como Dios Padre y nosotros como Hijo. La palabra Padre da como origen a que Él creó, el origen de la creación, que nos dio una identidad como hijos y de nuestra propia naturaleza. Para poder entender mejor, definamos qué significa identidad para la psicología. Para la psicología, la identidad es un conjunto de pensamientos, recuerdos, valores y experiencias que define quién eres, haciéndote uno, es decir, singular y constante a través del tiempo. Así como la identidad está formada por pensamientos, recuerdos, valores y experiencias que te hacen único, en Cristo tu forma de pensar y tus valores deben empezar a alinearse con la visión del reino de Dios. En la definición que le leí anteriormente dice, y debe ser constante a través del tiempo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y decimos, Dios, yo quiero seguirte, quiero caminar contigo, estamos decidiendo tener la visión del reino de Dios, estamos decidiendo ser embajadores del reino de Dios al reino que Él va a establecer acá en la tierra. Por eso, cuando dices que perteneces al reino de Dios, no solamente es decir, yo creo en Dios o yo sigo a Jesús, consiste en vivir conociendo quién eres tú en el reino de Dios. No es quién soy yo por la definición que el mundo me da o quién soy yo por la definición que yo mismo me doy. Es quién soy yo dentro del reino de Dios. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, decimos que ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Cristo. Si Dios realmente es tu Padre, como dice la primera parte de este versículo, eso quiere decir que Él te otorgó la salvación por medio de su gracia, sino que también significa que Él te otorgó a ti la identidad de quién tú eres. Él no solo te dio a ti el regalo a través de la gracia de una salvación, porque la salvación no es solamente como, ay, voy a ir al cielo y ya. La salvación conlleva con ella una identidad, y recibir una nueva identidad significa comenzar a reflejar el carácter de Jesús, el carácter del reino al cual ahora perteneces y ahora haces parte. Por eso en Efesios 4:24 el apóstol Pablo dice que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. Pero nos recuerda que en Colosenses 3:10 que ese nuevo hombre tiene que ser conforme a la imagen del que lo creó. No podemos decir que servimos a Cristo y caminamos con Cristo cuando nuestra identidad y la forma de ser no tiene coherencia con el reino al cual nosotros pertenecemos. Esto quiere decir que pertenecer y ser embajadores del reino de Dios no es solamente decir, yo le pertenezco a Cristo, sino que es un cambio que sucede desde adentro y se ve hacia afuera, porque tu manera de pensar debe cambiar, tu manera de responder debe cambiar, tu reacción hacia la ofensa debe cambiar. Cuando alguien dice pertenecer al reino de Dios, pero su lenguaje y su conducta hacia los demás sigue siendo constantemente agresiva, hiriente y llena de orgullo, es evidencia que hay una desconexión entre su identidad y la visión del reino de Dios. Cuando nosotros nos proclamamos ser parte del cuerpo de Cristo, ser cristianos, ser hijos de Dios, nuestro actuar debe ser coherente con la visión del reino de los cielos. Debemos ser embajadores de lo que Dios quiere hacer acá en la tierra. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra visión. Por eso Jesús dice, mas id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser embajadores de lo que Dios quiere hacer acá en la tierra, lo que Dios realmente tiene como propósito acá en la tierra. Por eso la naturaleza del reino siempre busca manifestarse por quienes lo representan, por quienes realmente estamos nosotros representando al reino de Dios. Y esta última frase nos conduce al segundo punto, y en este me voy a detener un poco. El segundo punto es que la pertenencia al reino de Dios determina cómo vemos y tratamos a los demás. Siguiendo con el mismo versículo dice, y con ella, es decir, con la
con la lengua, maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. A quien tú perteneces, es decir, a Cristo, debe determinar tu perspectiva. Es decir, el reino de Dios también debe cambiar la forma en la que miras a los demás, la forma en la que te relacionas con los demás. Ya no los ves quizás desde la competencia, desde el orgullo, inclusive desde la inmadurez. Ahora deberíamos empezar a verlos como Dios los ve, personas que también hacen parte de su creación, personas a las cuales Jesús también fue a buscar, personas a las cuales Jesús también eligió. Por eso no podemos decir que servimos a Dios y que somos cristianos si tenemos contiendas con su propia creación. Cada persona en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en tu grupo de amigos e inclusive en la iglesia lleva en sí la marca de haber sido creadas por Dios. Y no hay cosa que Dios más ame que su creación. Por eso mi relación vertical con Dios, si yo digo amar a Cristo, yo debo amar al prójimo, porque mi relación vertical con Dios debe reflejarse en mi relación horizontal con las demás personas. Por eso es que cuando criticas, humillas, ridiculizas o hieres con palabras a otras personas, estás demostrando que todavía hay áreas de tu vida donde tu mirada o tu identidad no está alineada con la visión y el propósito del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no es el carácter de Cristo, no es la forma en la que Cristo lo habría hecho. No se puede pretender pertenecer al reino de Dios y seguir tratando con desprecio lo que Dios valora, y seguir tratando con desdén a lo que Dios ya amó. Si Dios lo amó, ¿por qué no amarlo también? Si es parte de su creación. La pertenencia al reino de Dios redefine el valor que tú le das a las personas. Por eso alguien que pertenece al reino de Dios no utiliza su boca o algo tan poderoso como son las palabras para destruir a otro, sino que entiende que cada palabra tiene un peso espiritual para construir o destruir a lo que Dios más ama, que es a su creación. Entonces, cuando el versículo, vuelvo repito, dice: y con ella maldecimos a los hombres que están hechos en semejanza de Dios, no pretende que con esa misma boca que nosotros decimos Padre, Padre y oramos al Señor, estemos maldiciendo a mi prójimo. No hay una coherencia entre lo que hablamos con Dios y en lo que, como lo relacionamos con nuestro prójimo. Por eso es que cuando decimos pertenecer al reino de Dios, nuestro pensamiento, lo que decimos y cómo actuamos debe ir alineado a lo que Dios quiere como nosotros actuemos, porque Dios quiere que nosotros actuemos como Jesús lo hizo. Y si Jesús, siendo humano, pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no? Si nosotros pertenecemos a Dios, somos hechura de Él, somos creación de Él, así mismo debemos amar a su creación. Por eso la pertenencia al reino de Dios debe modificar tu perspectiva, modificar quizás la perspectiva hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia tus compañeros de estudio, trabajo, porque muchas veces decimos, no, es que él es como difícil de mano, es como complejo tratar con él, pero Dios nos dice, si tú estás representando mi reino acá en la tierra, debe ser coherente con lo que dices en la oración y así mismo tratar a los demás. Eso nos lleva a poder entender que no podemos seguir tratando con menosprecio a lo que Dios más valora y a lo que Dios más ama, que es su creación. Por eso es que al inicio de la prédica, en la introducción, se habla de la coherencia, porque muchas veces decimos que somos cristianos, pertenecemos al reino de Dios, pero nuestro actuar en nuestra vida no es coherente con lo que Dios ya estableció en su palabra. Y esto nos lleva al tercer punto, que dice: la pertenencia al reino de Dios genera una coherencia visible.
El versículo concluye diciendo: de una misma boca proceden bendición y maldición. Esto no debe ser así. No se puede pertenecer al reino de Dios y vivir cómodamente en la incoherencia. Decir pertenecer al reino de Dios y estando acá en la iglesia, comportarme como o actuando de la manera en la que deberían actuar un embajador del reino de los cielos y llegar a otro espacio, no sé, mi trabajo, la universidad, el colegio, y actuar de manera diferente. ¿Por qué? Porque esta incoherencia es cómoda, porque no nos va a sacar de quienes somos, porque acá somos una persona totalmente distinta a lo que somos en la iglesia, y esto es cómodo. Esto no nos va a permitir salir de la comodidad, pero hay que tener coherencia. Por eso el versículo dice: y esto no debe ser así, porque dice que de una misma boca sale bendición y de una misma boca sale maldición. ¿Por qué? Porque este mover de aquí soy una persona y acá soy otra, y si aquí nadie me descubre, pues aquí yo estoy bien. Mientras acá yo sea el super cristiano, no hay ningún problema. Pero esto es cómodo. Pero cuando Dios decide sacarte a ti de la incomodidad de decirte: hey, tú eres hijo de Dios, tú eres parte del reino del cielo, eres parte del reino de Dios, tú no puedes seguir viviendo en la comodidad de la incoherencia. La verdadera pertenencia siempre va a generar una evidencia visible hacia las demás personas. Esto no significa que tengamos que ser sin manchas, porque yo creo que aquí nadie es sin manchas. Eso no significa que no pequemos, que no cometamos errores, pero sí la forma en la que nos comportamos evidencia la obra que Dios ya ha hecho en ti. La forma en la que actuamos, hablamos, pensamos, demuestra en que Dios también puede obrar en los demás. Cuando perteneces al reino de Dios, tu conducta debe alinearse con el reino de Dios. Donde quizás antes de ti salía una crítica hacia el otro, ahora, ¿por qué no reconocer lo bueno del otro? Donde había orgullo, ¿por qué no haber humildad? Donde antes había frialdad, ¿por qué no haber misericordia? Es donde es dar la coherencia del reino, en donde nosotros somos embajadores. Por eso, como dije anteriormente, este versículo termina diciendo: esto no debe ser así, porque la doble vida de incoherencia es una clara evidencia de una identidad que todavía no está firmada en Dios, que todavía no se ha sentido completa, que todavía no ha llenado vacíos que necesita llenar, quizás con aprobación social, con aprobación familiar. Porque para ti, Cristo, entre comillas, no es suficiente, porque la iglesia tiene muchas reglas, porque la forma de vivir no me gusta, porque la forma de vivir me incomoda, porque esos son los pensamientos que llegan a la cabeza. Dice: pero es que ¿por qué? Y llega el por qué. ¿Por qué tengo que comportarme así? ¿Por qué tengo que amar a quien a mí me falló? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque esto es pecado. Y comenzamos a llenarnos la cabeza, que es la iglesia que nos está metiendo ideas, cuando es el reino de Dios que te dice: tú me perteneces y por eso debes actuar acorde a mi reino, acorde a lo que yo ya establecí, porque eres embajador del reino de Dios acá en la tierra, porque no hay una forma en la que los demás puedan ver a Dios si no es por medio de ti. Entonces, que tu vida, que tu forma de vivir no obliga a los demás a preguntarte a qué reino perteneces. Entonces, que tu forma de actuar, reaccionar y tratar a las personas haga evidente lo que Dios ya ha hecho en ti. Si tú estás agradecido con lo que Dios ha hecho en ti, tu vida y tu actuar y tu forma de pensar debe alinearse para que las demás personas puedan ver en ti algo que ellos necesitan, que es a Cristo. Entonces, quiero hacerles la pregunta: ¿a qué reino pertenece? Si somos coherentes con nuestra forma de pensar, con lo que decimos a los demás, si somos realmente coherentes en lo que vivimos dentro de la comodidad de la iglesia, y si somos coherentes o incoherentes, lo siento, en diferentes espacios de nuestra vida, porque Dios nos manda eso, a una coherencia.
¿Por qué? Porque nosotros somos el reflejo de lo que Él quiere hacer acá en la tierra. Y que tu comportamiento o lo que nosotros hagamos no sea un motivo para que otro se aleje de Dios. Y que no sea un motivo para que otro no vea a Dios en ti, pero que sí sea un motivo para decir, tú tienes algo que yo necesito. No sé qué tienes, pero tienes algo que yo necesito. Que tu vivir, tu forma de actuar, predique más de lo que tú dices con palabras. Que haya una coherencia en cómo tú actúas, en las decisiones que tú tomas, que reflejen el reino del Señor. Por eso hoy quiero decirles a qué reino pertenece, a qué reino realmente ustedes van a ser coherentes en su forma de actuar, en su forma de pensar, que lo que tú dices no contradigas, en lo que tú dices en oración, en que tu trato hacia las demás personas no contradiga tu fe y que tu vida no contradiga a la visión del reino de Dios. Y quizás este mensaje sea un poco corto, no tan extenso, pero sí quiero sembrar en mi vida y en su vida, porque realmente el mensaje primero impacta a quien predica, pero también en su vida, en decir a qué reino pertenece. Si Dios ya le dio a ustedes una identidad, que es ser hijo de Dios, y el llamar padre, no solamente una identidad de padre e hijo, sino que Él te otorgó la salvación por medio de esa identidad, entonces ¿a qué reino perteneces? Si decides vivir en la incoherencia de no ser ni de aquí ni de allá, ¿cómo vamos a pretender ser embajadores del reino de Dios? Entonces, a pesar de que es un poco corto y no tan extenso este mensaje, quiero invitarles a ponerse de pie. Si pueden acompañarme, qué pena. A ponernos de pie, a orar y decirle: Dios, yo te pertenezco. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Yo te pertenezco y sé que harás en mí la obra que tú quieres hacer con los demás también. Que podamos decir: Padre, hoy en esta noche, Señor, queremos entregarte a ti porque tú buscas una generación que día a día quiera vivir algo más profundo, con una experiencia emocional que otorga una iglesia. Porque Dios necesita una generación que transforme su ciudad. Jesús necesita una generación que gane almas para el reino de Dios. Dios necesita una generación despierta. Dios necesita una generación que anhele su presencia. Dios necesita una generación que se levante y establezca el reino de Dios en la tierra. No que se conforme en lo que tiene acá, porque acá la comodidad es evidente. Acá estamos cómodos. Pero cuando nos toca actuar acorde a nuestra identidad por fuera, ese sí es un desafío. Y Dios quiere una generación valiente que establezca lo que el reino de Dios quiere hacer acá en la tierra. Porque Dios quiere una generación que se avive y despierte para que gane almas para su reino, para que establezca su reino acá en la tierra. Entonces la pregunta: ¿a cuál reino perteneces? Porque la respuesta a esa pregunta no está solamente en las palabras que tú le dices a Dios, sino en los actos que tú también demuestras hacia las demás personas. Que todo de ti haga notar que perteneces al reino de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle: Padre, Señor, hoy te necesito, Señor. Necesito que pongas tu visión, Señor, en mi vida, que me otorgues la identidad de ser tu hijo, Señor. Y hoy te pido perdón si muchas veces he tenido la oportunidad de hacer el bien y aún así no lo hago. Te pido perdón si muchas veces tuve la oportunidad de hablar de ti y no lo hice. Perdóname si muchas veces, Señor, te he fallado a ti con mis palabras, Señor, con mis acciones, Padre Celestial. Si quizás hice que otros se alejaran de ti, te pido perdón, Señor, y te doy gracias porque aún así me aceptas, aún así me amas y aún así soy tu hijo, soy tu hija, Señor.
Y hoy te pido perdón, Padre, porque quizás sé que no he sido buen hijo, Señor, si quizás no he representado mejor tu reino, y te pido perdón, Señor, y te pido que me des a mí, Señor, tu identidad, que pueda yo mostrarte a ti, Señor, que mi vida pueda tener una coherencia a lo que tú has hecho en ella, Padre Celestial, que seas tu actuar, Señor, en mi vida, Señor, que sea tu visión en mi mente, Padre Celestial, que seas tú guardando mi corazón, Señor, y mi mente de cualquier pensamiento que me haga alejar de ti, Señor. Y como dice tu palabra, no hay mejor manera que de enderezar el camino del joven, si no es por medio de tu palabra, Señor, si no es por medio de ti, Señor, de lo que tú harás en mi vida y así mismo harás en la vida de los demás, Señor. Hoy quiero entregarte mi clamor, entregarte mi vida, Señor, entregarte mi oración, Padre Celestial, para que hagas en mí tu obra, Señor, para que pongas en mi visión tu visión, Señor, en mi corazón tu corazón, Padre Celestial, que mi voluntad sea tu voluntad, Señor, que lo que tú hagas en mi vida, Señor, esté acorde al propósito que tú tienes con nosotros, Señor. Y hoy, Padre Celestial, nos identificamos como tus hijos, Señor, que pertenecemos a tu reino, Padre Celestial, actuaremos como tal, Señor. Así que en esta noche levante sus manos y adoremos al Señor, Padre.